Bueno, voy a compartir mi pantalla y empezamos con estas dos historias que son, a ver, aquí está. Vale, pues son dos tipos de historias. La difusión del ser, que es la historia de Julián, y el deterioro, que son las enfermedades del ser, como decíamos. Entonces, en principio, los contenidos vienen sobre el tema de que los hijos no son solo de los padres biológicos, que hay muchas otras con causas, o causas como aledañas del engendramiento de las personas, ¿m? No solo de sus padres. Y en ese sentido, la vida es como una luz intensa que se difunde alrededor. O sea, hay como, no es un puntito, sino algo que tiene una luz alrededor. Y cuanto más conscientes seamos de esas con causas, pues más intensa esa luz difusa. Y luego, por otro lado, tenemos el tema del deterioro, de las enfermedades del ser. Orgullo, vanidad, ambición y yo he añadido la del poder. Y vemos el antídoto. Entonces, eh, aquí empieza, según el libro de Alfredo y sus comentarios, un mundo nuevo, en que ya los parámetros son otros. Hasta ahora él ha venido como labrando algo, abriendo camino, y aquí ya está instalado en un mundo nuevo. Muchos ya están instalados en la humildad óntica y son ellos los que le enseñan, digamos, en sus personajes ya son ellos los que le enseñan cosas nuevas. Y en este caso expone además qué sucede cuando uno rechaza drásticamente asumir su condición humana. Entonces tenemos Julián, el tema del tapiz son las paternidades, la trama en clave de ser son las concausas analógicas del ser, en clave de aceptación y gozo de la corresponsabilidad entre las personas, y el capítulo es la difusión del ser, padre sin ser. Los enfermos ónticos, que él pone tres modos de ser deficientes. Hay que tener aceptación y gozo de ver nuestros precipicios, ¿eh? Aquí, ojo. El deterioro de Renato por orgullo, Victorio vanidad y Olegario por ambición. Y luego de muchos conocidos y desconocidos, uno más que no está en el libro y que el Alfredo menciona en otros textos, que son las ansias de poder. ¿Eh? Esa es la trama. Y el en B sería aceptación de no dominar a nadie. El capítulo no está en el libro, pero sería la indigencia de quien busca el poder. Entonces vamos a ver Julia. Digamos, su historia básicamente es que estaba enamorado de una muchacha, no tenía recursos para ofrecerle una vida digna, porque ella misma en ese momento tenía que ocuparse de sus hermanos al quedar huérfanos todos. Y entonces Julián se retira para que otro chico, pretendiente de la muchacha y que tenía más posibilidades, pueda casarse con ella. Él se casa después con otra chica y no pueden tener hijos. Ella, la exnovia, se casa con el pretendiente y tiene dos hijas, que son también, aunque de modo indirecto, hijas de Julia, porque sin él y sin su gesto, ellas no existirían de ninguna manera. Si él se hubiera casado con la chica, ellas no existen. Entonces, él dice, es que el gesto de retirarse fue un gran acto de amor y un acto de amor consciente, ¿no? Entonces, en este caso, la paternidad y maternidad se ve que son difusas, no son exclusivas de los progenitores físicos. Cuanto más consciente, más real, ¿no? En este caso, porque él lo quiso así. Y digamos que supone menos posesividad en la manera de ejercer la paternidad-maternidad. Habría que ver si tenemos algún hijo o hija biológico, o sea, que no biológico, o sea, tengas o no biológico, si tienes alguno de este otro modo. Esa paternidad analógica por acciones u omisiones respecto a personas que sí han tenido hijos. Yo aquí pongo un caso que para mí es muy entrañable, que es la hija de Claudia, Irene. Sin mí en Roma,
esa niña nunca habría existido. Y de algún modo, o sea, aparte de sobrinilla, o sea, yo me siento con causa también de su existencia. No sé si alguien aquí quiere compartir algún caso. ¿Nadie se anima? Pues Por, pensarlo, perdón, por decir sí, algo. dime. Eh, yo estaba acordándome de una pareja de novios que teníamos mm, previsto hace unas fechas y que no sé si fue porque yo estaba indispuesto o qué fue. El caso es que se tuvo que cambiar, ¿no? Pero un mes incluso. Y entonces, bueno, no importaba, que esperábamos, no sé qué. Bueno, pues sí, mira, yo pensé después, mira, si el embarazo que hubo después enseguida eh, pues no se hubiera dado si se hubiera casado en las fechas previstas, ¿no? Bueno, pues algo también tuve que ver, ¿no? Indirectamente, indirectamente, Pues sí, por vale, ejemplo. muy bien. Y más que habrá como esos. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es cómo diría, la consecuencia de una corresponsabilidad en el cuidado de las nuevas generaciones? Es decir, tomar conciencia de que somos compadres, comadres de un montón de personas cambia el concepto de paternidad. Alfredo dice que termina con el exclusivismo de los progenitores y puede aplicarse quizá aún más a los casos de procreación asistida. Pensar cuántas personas han intervenido para la procreación asistida de ahora ya prácticamente millones de personas, ¿m? Que influyen directamente en la generación de un nuevo ser humano. Escoger un embrión u otro para implantar, ¿no? Entonces, la luminosidad de esta corresponsabilidad se va difuminando cuanto más lejos está de ese núcleo, pero atañe a mucha más gente de la que imaginamos y nos pone en un estado de corresponsabilidad social. Y es la desidealización y desidolización de la paternidad. Y Alfredo pone varios, digamos, ilustra, primero diciendo que las herencias deberían de ser más sociales, es decir, no, yo le dejo a mis hijitos biológicos y punto pelota. Pues oye, piénsalo porque tienes, y ahora gracias a Dios se ha puesto más de moda o se ha difundido los testamentos solidarios, pero es que hay muchísima más gente que de algún modo también son hijos tuyos, ¿no? Y así se igualan las oportunidades a hijos de personas menos pudientes, no solamente a los hijos de los que ya acumularon mucho, oye, les dejo todo, pues piénsalo un poquito, ¿no? Y las ayudas del Estado también deberían estar mejor distribuidas a los padres cuyos hijos tienen discapacidades, del mismo modo que se les ayuda a los superdotados, aunque yo creo que a los superdotados tampoco es la cosa tan fácil. Pero en todo caso, aquí de lo que se trata es de que toda la sociedad tome conciencia de que las nuevas generaciones en cierto sentido son de todos, ¿no? Son de todos. Todos somos corresponsables. Esta paternidad, maternidad difusa hace que tomemos conciencia de esa corresponsabilidad de las nuevas generaciones. Estamos mucho más conectados entre nosotros de lo que solemos darnos cuenta. Evidentemente, los papás, papá, mamá, tienen una responsabilidad más directa en el desarrollo de sus hijos, pero los demás no podemos ser meros espectadores, y menos cuando hay niños que sufren, ¿no? Cuando están siendo maltratados o olvidados o descuidados, ¿no? Porque hemos sido con causa de muchos niños. La invitación de esta historia es a tomar conciencia, por una parte, ser corresponsables y ayudar en todo lo posible a favorecer una mayor igualdad de oportunidades para los niños en cualquier circunstancia.
Esta es como quien dice la consecuencia última de esta toma de conciencia. Bien, y en este caso es Julián el que se lo dice a Alfredo. O sea, Alfredo está como boquiabierto diciendo, oh, pues no lo había pensado. Bien, vamos al tema de las enfermedades del ser. Enfermedades del ser, ya lo decía Remes, es una infirmeza, una sensación de indefensión, de que se manifiesta en malestar, insatisfacción interior, tristeza, irritación, que embarga a las personas por estar inconformes con algunos o todos los aspectos de su condición humana. ¿Qué llamamos condición humana? Pues la realidad de nuestros límites y potencias. En la condición humana está todo, ¿eh? Los límites y las potencialidades. Pero, ¿qué es lo que suele molestar? Por ejemplo, el hecho de haber tenido un principio, no haber sido desde siempre. Es que yo estaba la mente de Dios desde toda la eternidad. Bueno, veremos a ver si es verdad. Tú tuviste un principio. Naciste de personas con defectos o en circunstancias socialmente mal vistas. Y eso puede crearte un malestar. Ser limitados en nuestras capacidades, la comprensión, pues llegamos hasta donde llegamos. No somos omniscientes, ¿no? Tenemos posibilidades limitadas, físicas, perdón, y mentales. No nos adaptamos a una idea de perfección que tenemos en la cabeza, por ejemplo. Me gustaría ser como Lady Diana, ¿no? Alta, delgada, guapa, etcétera, etcétera. Bueno, una idea de perfección debería de ser como mi prima fulanita, ¿no? Y que nunca alcanzaremos, y eso me produce una infelicidad y un desasosiego. Y ahora veremos cuál es la diferencia entre lo psicológico y lo óptico. El hecho de envejecer. Esto sí que en nuestra cultura que hipertrofia la juventud, pues es muy duro para mucha gente. Y están contracorriente y buscando por todos los medios de no envejecer, ¿no? El hecho de poder enfermar, el hecho de morir, evidentemente, ese es el gran límite. El hecho de equivocarnos. Alguna o todas o varias de estas y otras más pueden generarnos un malestar, ¿m? Una sensación como de inseguridad. Lo contrario de esto es la humildad óntica, la aceptación cordial de ser nada más y nada menos que seres humanos, como punto de partida para todo el desarrollo de nuestras capacidades. Pero hay que distinguir las enfermedades del ser de las enfermedades físicas y psicológicas. Y fíjense aquí, uno puede tener casi cualquier trastorno, y lo dice Alfredo en su glosa, pero si es humilde óntico, lo vivirá mucho mejor que las personas con una disconformidad respecto a su condición humana, que incluso puedan no tener otros, digamos, problemas físicos o mentales. O sea, esto es una cosa en sí, es algo que nos matiza toda la existencia. Evidentemente, el entorno ayuda u obstaculiza esta aceptación, ¿no? Todo bebé nace en una situación de indigencia total y de dependencia de otros, evidentemente. Y muchos en nuestra infancia nos damos cuenta de que estamos indefensos ante distintos tipos de amenaza, aunque no sea más que de los niños mayores o más o abusivos en el patio del colegio. Es decir, nuestra indefensión por el hecho de ser pequeños. Entonces, un entorno educativo realista y acogedor nos ayuda a valorar nuestra persona tal cual es, nos estimula a desplegar nuestras capacidades y nuestra autonomía de modo progresivo, cada uno siendo quien es, según sus posibilidades y el respeto respecto a otros. Un entorno educativo, digamos, no supe cómo calificarlo, negativo, insuficiente, desviado, no sé cómo decir, puede empujar a la persona a que se rechace a sí misma. Un entorno que te pone modelos demasiado rígidos, que te exige parecerte a alguien, que te exige eso que llaman excelencia y que pone por las nubes una meta inalcanzable para algunos, pues
pues posiblemente te empuja a que te rechaces, te consideres pues despreciable, ¿no? Y evite, por ejemplo, conocerse, evite, o sea, y se vuelque en competir por el predominio, se enmascare. Hay muchas reacciones respecto a esta lucha por al menos sentirse aceptado, ¿vale? Entonces la educación, evidentemente aquí, juega un papel clave para el desarrollo de una persona firme, óntica, vamos a decir, ¿no? Entonces, los casos que pone Alfredo, he puesto un pavo real porque es como un poquito la síntesis de estas tres cosas. El orgullo sería esa forma de enfermedad del ser en que la persona se conoce y se siente bien consigo misma, se conoce hasta cierto punto, porque se siente superior. ¿Cuál es el problema? Que desprecia a los demás, los maltrata, los usa, evita a los que son mejores que él para que no le hagan sombra. O sea, está instalado en una especie de trono completamente, digamos, arbitrario, hecho por él mismo. Y dice Alfredo que querría la absolutez del ser, que nadie le haga sombra, que nadie, o sea, parezca Dios, un pequeño Dios dentro de su entorno. Y claro, se queda solo con su complejo de inferioridad óntico, porque el orgullo no admite, por supuesto, equivocarse, ni todos los demás son los que se equivocan. Es una cosa bastante evidente para quien no es el sujeto. Entonces, pues esta forma hace que las personas se queden solas, porque a nadie le gusta sentirse despreciado, ni usado, ni maltratado, ¿no? O sea, evidente. Entonces, el orgullo, pues, a ver, todos tienen un cierto remedio, o sea, todos tienen remedio, pero uno tiene que darse cuenta. La vanidad, Victorio, sabe lo que es, pero finge constantemente ser mejor. O sea, posiblemente Renato sea inteligente y sea capaz y todo eso. Victorio no lo es tanto, pero finge para sentirse bien y para ser admirado. Alimenta esa ficción por pereza de desarrollar sus capacidades auténticas. No ama la desnudez, la transparencia, la sinceridad. Se oculta detrás de esa máscara de simpatía y todos, los que no lo conocen mucho, ¿no? Los de lejos lo encuentran simpático y jajaja. Ja, ja. Los de cerca se dan cuenta y se alejan, porque no hay verdad. La vanidad es parecer lo que no se es, una imagen falsa. Evidentemente aquí, pues se dice, oh, las redes sociales incrementan esto, ¿no? Porque te puedes poner filtros, eso sería un caso muy evidente, ¿no? Los filtros de las redes sociales, que dice yo he visto muchachas en las redes sociales, dice, ay, me siento horrible de no ser como este filtro. Y entonces dan ganas de decirle, oye, ¿sabes qué? Mírate al espejo y date un beso. O sea, acéptate, ¿no? Bien. ¿Y la ambición qué sería? Esa necesidad constante de ejercer mayor influencia, dominio, es decir, como ambición de economía y de influencia y de prestigio, aparta las presiones y las dificultades para avanzar en sus ambiciones. ¿Es feliz, sí o no? En cierto sentido, un poco, porque está camino de alcanzar algo, pero no lo es porque no lo ha alcanzado. Y no puede reposar. Aquí está la cuestión. No sabe descansar y no goza de la existencia, evidentemente, porque no puede. No puede. Y dormir le parece un desperdicio de tiempo, ¿no? Estas serían como muy paradigmáticas de lo que son las enfermedades del ser. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vale, pues seguimos. He puesto el ansia de poder porque, como digo, Alfredo habló de ella en otras ocasiones. La enfermedad del ser, otra enfermedad, es el ansia de dominar a otros, ¿m? Estar por encima de ellos, hacer que actúen según uno piensa.
Es una autoafirmación a base de situarse por encima de los demás, pero no es el orgullo, sino es el deseo de dominio. O sea, y no es una manifestación de una capacidad, sino de una incapacidad, porque no puedo mover al otro desde dentro, no puedo mover su libertad para que me ame, para que actúe en sintonía conmigo, la muevo desde fuera, doblegando esa libertad. Esta ansia de poder no es más que un complejo de inferioridad óntica, porque quien se siente así, se siente náufrago en su existencia y quiere hacerse un semidios para sentirse seguro en algún sentido. Y aquí podemos meter, he puesto esta chica pobrecilla, pero podríamos poner a los paradigmas que tenemos visibles, perdonad que ponga estos ejemplos, pero para mí son muy evidentes, pues un Putin, un Donald Trump, un, personas que están constantemente, o López Obrador, ¿no? No digo que otros políticos de otras denominaciones no sean iguales, pero el populismo que de algún modo quiere absorber todo el poder, está en esta línea. Son indigentes ónticos, acomplejados, que lo que necesitan es imponer su voluntad para sentirse vivos, para sentirse alguien. No son capaces de respetar la diversidad y la divergencia. Están inseguros, y por eso quieren todo el poder. ¿Mm? Claro, el poder es un tema enormemente amplio, eh, pero vamos a dejarlo allí porque hay que pasar a ver cómo prevenimos o curamos esas enfermedades. O sea, primero hay que hacer un diagnóstico de nosotros mismos, ¿no? Detectando si estamos enfermos en algún grado. Seguro que cada uno de nosotros puede darse cuenta de que está o ha estado enfermo óntico en algún aspecto o en algún momento, porque suele ser un camino arduo. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Lo que decía al principio. Por los sentimientos predominantes en nuestro ánimo y en el modo como asumimos o rechazamos las realidades de la existencia. Un tono constante, digo constante, de irritación y desencanto con uno mismo, con los demás, puede ser una señal de alarma. No quiere decir que a veces uno se levanta y dice, oh Dios santo, estoy horrorosa y ya, y al día siguiente ya se me pasó, no sé cómo decirlo, ¿no? Uno tiene momentos o épocas, pero si ya es una cosa que se prolonga en el tiempo, allí es una señal de alarma. ¿M? Y no es un drama reconocerse enfermos. No podemos pretender estar siempre totalmente sanos ónticamente, ¿no? La humildad óntica es un camino largo y esforzado y constante a lo largo de la vida, de reconciliación con la propia existencia. ¿Mm? Entonces, primero, ojo con los síntomas. Sobre todo irritación, ¿eh? Irritación, desencanto, rechazo, eso es un síntoma importante. Y luego, pues, conocernos, detectando qué punto de nuestra condición humana nos incomoda, molesta, irrita, entristece. El que nuestros padres sean imperfectos, el hecho de equivocarnos, el que consideremos a los demás inferiores o insuficientes, el hecho de que enfermar nos parezca un atentado contra nosotros mismos, el hecho de envejecer y de morir, en fin, hay muchas posibles fuentes de descontento óntico. A lo mejor uno tiene varias y no pasa nada. Lo importante es darse cuenta, porque estamos en este camino, digamos, de reconciliación, de asumir lo que somos exactamente como somos. ¿Cuáles son los efectos de esas enfermedades? Pues las personas ónticamente enfermas generan efectos indeseados a su alrededor. Una parte se quedan solas porque no aceptan a los demás tampoco y terminan solas. Provocan inseguridad en otros. Si son del tipo orgullo, soberbia, poder, pues oye, provocan inseguridad en los otros, desencanto de este tipo, o sea, me quiere dominar y rechazo, evidentemente. Y luego establecen relaciones insanas, dependientes, tóxicas, infelices.
sea, no quiere decir que todas las relaciones tóxicas, insanas e infelices tengan origen en este problema óntico, pero pues pueden estar bastante, digamos, relacionadas en muchos casos. Y hay que ver cómo lo distinguimos. Ahora lo veremos, ¿no? Y además, también lo vemos, responden difícilmente a las terapias de otro tipo, que puedes estar años y años con terapia psicológica o farmacológica y sigues en el descontento total. Las raíces están más hondas. Entonces, hay que trabajar todos los aspectos. Traigo aquí de nuevo este esquema que nos puede servir. O sea, aquí es donde están las enfermedades del ser, en la no aceptación de esto, de la clave de ser, que luego puede o no tener una correlación en el nivel psicoemocional. Les voy a poner un ejemplo, entre otros muchos que se pueden poner. Personas que tienen situaciones psicológicas difíciles, pues porque yo qué sé, por variabilidad de ánimo, por ejemplo, personas con síndrome de Down, bueno, situaciones diferentes o con minusvalías de algún tipo. Esto sería aquí. Si la persona asume su condición humana, y eso puede hacerlo incluso con muchísimos límites, gestionará infinitamente mejor esta parte. O sea, uno puede llamar a esta libertad a decir, asume tu vida como es. Eso también lo decía Víctor Frankl. Víctor Frankl lo vio en el campo de concentración. Decía, personas incluso que estaban al límite, que estaban hechas polvo, que ya casi no se entendía por qué vivían, pero tenían en su caso, él decía un proyecto, una visión de futuro, un deseo, una esperanza. Pues Alfredo lo que decía es, y lo dice en unos textos, incluso aunque uno tenga problemas de salud física o mental importantes, si tiene una humildad óntica, sale muchísimo más, es decir, sale, a lo mejor no se cura porque hay enfermedades que no se curan, pero la vivirá diferente, la vivirá de una manera completamente diferente y yo lo he visto una y otra vez en personas con dificultades de todo género, que si son humildes ónticas, es que es muchísimo más fácil para ellas incluso. No digo que no sufran, que no tengan dolor, eso no, o sea, nada de esto te evita las dificultades de la vida, pero evidentemente te ayuda a asumirlas muchísimo mejor. Y es impresionante ver un nivel de salud óntica muy grande en personas incluso con problemas importantes. Y personas que tienen en todo una salud increíble, pero son enfermas ónticas y viven infelices. ¿Se entiende esto? Tomaré esto como un sí. Entonces, de nuevo vamos a lo que en cierto sentido ya sabemos, pero que puede iluminar esta situación. La clave de aceptación y gozo de simplemente ser nosotros mismos y de aceptar la libertad de los demás, ojo, que esto es posiblemente uno de los desafíos más terribles de la vida humana. No solo aceptar que uno mismo es libre, es decir, que tengo que tomar mis responsabilidades, sino que los demás también son libres. Los demás tengo que respetar su libertad. Yo creo que eso es de las cosas más terribles en el sentido del esfuerzo o del desafío que supone para mucho, o sea, en muchas ocasiones en nuestra vida, asumir la libertad de personas a las que amamos y que optan por cosas que nosotros no aprobamos. Eso es tremendo. Y allí, evidentemente, aquí está el rechazar el poder.
Es decir, pues te voy a hacer que hagas lo que yo digo porque yo digo que es bueno. ¿Mm? Es una aceptación y gozo de tipo óntico, ser quien soy y como soy. Un ser humano, con todos los límites. No es una aprobación ética. O sea, no estoy diciendo que estamos aprobando lo que hacemos. Eso sería una aprobación ética y esa tiene que ser un filtro, oye, o sí o no, depende. Pero ónticamente, asumir mi realidad es importantísimo. Saber que tenemos nuestra realidad de hoy es un punto de partida, incluso aunque tengamos 85 años. O sea, es hoy mis posibilidades. ¿De qué? De lo que pueda, lo que pueda. Vivir con paz y alegría, estar serena, asumir mi vejez. Antes de ir a esta última pregunta, les cuento una anécdota que me dio muchísima ternura de una amiga mía religiosa mexicana que está en Roma y la llamé el otro día y le dije, ¿cómo estás? Tiene 93. Me dijo, pues bien, contenta de ser viejita. Ya no puedo hacer nada, mis hermanas me tienen que hacer absolutamente todo. Bueno, contenta de ser viejita. Y me dije, me pareció que era profundamente realista existencial, ¿no? Es decir, asumir los límites y hacer lo que puedes. Y ella lo que da es cariño, no más, no puede hacer nada más. Y poquito porque a lo mejor está dormida el 80% del tiempo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se llega a esta aceptación y gozo? Pues lo que hemos dicho varias veces en este curso, evidentemente, acoger mi propia realidad es ser humilde, conocerme y caminar en la verdad. Es un conocimiento progresivo. O sea, todo esto no nos damos cuenta hasta qué punto es progresivo. O sea, yo puedo entenderlo hoy y mañana tendrá un significado un poco nuevo. Y a lo mejor dentro de un año que tenga yo otra circunstancia voy a decir, me toca de nuevo asumir mi realidad. Digo con mucha alegría que no se necesitan estudios ni posgrados para ser humilde óntico, casi al revés. Es más fácil para personas sencillas que naturalmente aceptan lo que existe en vez de estar enamorados de sus ideales y de modelos imaginados. O sea, esto no es para élites, de ninguna manera. Está al alcance de cualquier ser humano. ¿Cómo se hace? Pues hacer un ejercicio diario de retomar la vida, acoger las circunstancias como son, incluso para transformarlas en lo posible, para ponerlas con mejores condiciones, todo lo que queráis, pero asumir la vida como es. Y como decía en la anterior, hay el nivel de trabajo personal, de nivel óntico, ser quienes somos y cómo somos, y el nivel psicoafectivo, que es trabajar sobre nuestras emociones, obstáculos personales, etc. Pero sin el anterior, no salimos con tanta facilidad o no lo llevamos con tanta alegría. Ujú. Y es imprescindible diariamente, como siempre decimos, volver al ancla. ¿Cuál es el ancla? La historia cero. Paladear la existencia, tomar conciencia de la maravilla de existir. Y desde allí es más fácil aceptar los límites. Desde allí es muchísimo más fácil. Ujú. El clavo del que todo cuelga. Paladear la existencia y asombrarnos del hecho increíble de existir. Y entonces irnos reconciliando poco a poco a partir de ese paladeo de ser y esa gratitud que surge naturalmente, pues desde ahí puedes asumir las cosas que te cuestan más, que son más laboriosas, más difíciles. ¿Vale? Bueno, hasta ahí la, lo que yo tenía para decir. No sé si queréis eh, comentar algo, Sí, preguntar. quisiera Sí, comentar. sí, sí, sí. Gracias, Leticia, muy extraordinaria la exposición. Sí, desde que empezaste, o sea, yo siento y veo que realmente, personalmente he pasado y, o sea, son luchas diarias. O sea, que no estamos lejos de esto, o sea, del orgullo, de la vanidad, de la ambición.
del ansia de poder, o sea, son como, sí, son como realidades que en ocasiones se nos acercan y en ocasiones también somos capaces de dejarlas al límite, ponerlas, o sea, lejos. O sea, yo creo que es un trabajo diario. Recuerdo el Principito cuando en su pequeño mundo tenía que arrancar los boabs cuando estaban pequeñitos, porque esto yo creo que sigue asomando prácticamente durante toda la vida. Seguramente, sí. Gracias, Nubia. Asunta, Sí, realmente, como dices, Nubia, esto es una lucha diaria. Yo hoy al escucharte, Leticia, y esta historia 27 siempre es como una sacudida, todo es progresivo, pero hacer una nueva mirada a estas enfermedades del ser, uf, es sacudida para reconocer otra vez estos límites tan frecuentes en el ser humano y en uno mismo. Y tú has dicho, es decir, es el gran desafío es ser nosotros mismos. Este curso básico desde el equipo del legado, cuando lo estábamos preparando, pues este es el gran reto y es mi reto personal, es decir, ojalá siempre se pueda ser auténtica, transparente, pero a la vez cubierta para que no te dañen, pero este es el gran reto, trabajar desde la autenticidad. Esto requiere todo un proceso de aceptación que es arduo, difícil, pero a la vez, es decir, yo ahora estaba pensando en el trabajo desde el ámbito, que tenemos tantas personas expertas que nos hablan y siempre hablan del gran descontento y desánimo que hay en nuestra sociedad. Y entonces pienso, aquí es donde nosotras quizás podemos intervenir, pero antes requiere todo un trabajo tan personal para estar bien curado y no pecar de estas cosas. Pero es sorprendente percibir este descontento y desánimo que ya es crónico. Hay una insatisfacción inmensa y la queja es constante. Entonces, esta historia 17, pues yo la veo que es una gran semblanza con nuestra sociedad, al menos aquí en Occidente. Entonces, lo has dicho muy bien, ¿eh? Y todo el proceso y la terapia que podemos hacer, pero ¿cómo podemos intervenir para ayudar a este descontento y desánimo que es tan crónico, que está tan incrustado y que es difícil? ¿Qué te parece, Leto? pues yo por experiencia, no sé si puede hacer a nivel máximo, ¿eh? Pero en una sociedad como la nuestra, en que básicamente las necesidades están resueltas, en que se tiene poquísimo contacto con la naturaleza, por lo tanto no tienes ocasión de asombrarte, eh, en que todo está, digamos, hipertecnificado, mi intuición es que hay que hacer un trabajo intensísimo con las nuevas generaciones para darles ocasión de estar mucho más en la naturaleza, que además es algo que a todo el mundo le encanta, ¿no? Salvo raras excepciones, eh, para contemplar, para asombrarse, para paladear la existencia, darle a las personas la posibilidad de paladear la existencia de modos inesperados, porque no es diciéndoselo, es poniéndolos en las circunstancias. Entonces, si mucho me apuras en un mundo tecnificado y de comunicación de masas, eh, generar, por ejemplo, historias de personas que contactan con ese mundo natural y también con el, si quieres, interior, no vamos a decir sobrenatural, sino interior. Estoy pensando, Miguel Ángel Tobías, un amigo mío que es documentalista, hizo una cosa que se llama El Camino Interior. Es un documental de, no me acuerdo si 20 capítulos, donde él hace el Camino de Santiago con 10 o 12 grandes influencers, vamos a decir, personas, no influencers de redes sociales, sino personas de gran impacto social, y las entrevista por el camino. Y esas conversaciones son buenísimas y ha tenido un éxito arrollador. Está por ahí en televisión española, si lo quieren ver, El Camino Interior, donde él pone a las personas de mucho prestigio en contacto con la naturaleza, caminando, y logra generar un impacto también en los que lo ven. Muy bonito, porque llega la persona
expresarse tal como es. Entonces, yo creo que hay muchas maneras, ninguna masiva para que todo el mundo esté contento, pero sí que podemos, y por supuesto, comunicar nosotros una aceptación a los demás. Nosotros en nuestro diario hacer, verdaderamente acoger la realidad de las personas como son. No estar pensando como deberían de ser y qué lástima que no es lo que yo esperaba que hubiera hecho. Eso es una perenne tentación. Nosotros en nuestras relaciones humanas, por Dios, aceptar a los demás como son. Yo sé que es molestísimo. Y a nosotros mismos, ¿no? Es una conversión lo que decía Nubia, es diario. Pero sin eso no hacemos nada, creo yo. Buenos días, Letico. Buenas Ahora, tardes todas. ¿qué Bueno, tal? la charla de hoy me ha dejado como un poquito, ¿qué le digo? Eh, Porque todo lo que has dicho es una gran realidad en todos, yo creo, porque cada uno tenemos nuestras cuitas, nuestros defectos, nuestras de pronto cualidades, que hay muchas que tienen unas cualidades inmensas. Y bueno, esta charla me ha dejado un poco, aquí decimos turuleta, porque hay momentos que son duros, hay momentos que son alegres, mejor dicho, en la vida todo cabe, ¿no? La tristeza, la alegría, el amor, la, la convivencia, pero siempre hay un algo, ¿no? Entonces, esta charla me ha dejado de verdad y te felicito, Leto, y le doy gracias a Dios porque Dios me buscó. Yo en la vida buscaba un grupo que para mí, todos tienen esa cualidad que yo buscaba en la vida. ¿M? A mis Josefina. 50, 60 años estaba buscando y lo he encontrado. Y gracias por todas esas palabras que dijo Nubia, por Asunta, por todas, que Dios las bendiga y siga conservando esas cualidades tan bellas que tienen, porque si alguien escucha esas conversaciones, yo creo que se abre una puerta a la libertad y al reconocimiento que tenemos una vida que vale mucho, ¿sí? Que nacimos para algo grande, para amar, servir y bueno, darnos unos a otros mucho amor y mucho cariño. Esa es mi... Que usted en eso es maestra, Josepinita. O sea que aprendemos mucho de usted también. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias a todas las del mundo entero, porque yo no tenía hermanas. Yo decía que no tenía hermanas. Y resulta que cuando hablé con el padre Alfredo, me dijo, no, mijitica, si usted tiene hermanos y hermanas y papás a montones, entonces no se afane. Entonces, Gracias, lo Josefina. primero, y he sido feliz en todos estos 30 y no sé cuántos años que las he conocido y que fue un flechazo a primera vista conocerlas a las que conocí primero. Entonces un saludo muy especial allá a todos, que los amo mucho y que están siempre en mis oraciones. Muchas gracias, Josepinita. Igualmente. Gracias. A ver, Evarist. Hola, ¿se me oye? Hola. Sí. No, a ver, hay un límite aquí que no sé si lo sé ver bien. De las personas
bueno, de las enfermedades del ser que has descrito, para resumirlo, lo resumiría en el síndrome narcisista, ¿sí? Ujú. Vale, bien. El tema está, de la misma manera que un daltónico no ve unos colores, el síndrome narcisista no ve parte de las emociones, no las vive, no las puede palpar. Entonces, son personas que les es fácil hacer cosas que a otros, por pudor, por vergüenza, por remordimiento, no las haríamos. ¿Vale? El tema ¿es una enfermedad? ¿Es una deficiencia? ¿Es una discapacidad? El que haya seres humanos que no puedan conectar con cierto tipo de emociones. Porque es que, claro, nos complica mucho la vida esto. Nos complica mucho la vida porque en la población, ya lo dije en la sesión anterior, o sea, hay un tanto por ciento, está calculado más o menos, según autor, que hay un 3% de psicópatas y que Sí, son los que mandan en el mundo. O sea, son muchos políticos que están al frente y que tomarán decisiones que harán mucho daño. El tema ujú, es, tengo que convivir con ellos y aceptarlos, sí, eso ya lo tengo claro, pero ¿cómo podemos controlar eso? ¿Eh? Eh, eh, porque lo que no puede ser es que hagan el daño que hacen y las guerras que hay y la maldad que está ocurriendo. ¿Me explico? sí, sí, O lo sí. que decía Asunta hace un momento, ¿no? Que estamos entrando la sociedad en un momento pues difícil de aceptar, socialmente se hace muy complicado. Vas por las Sí, grandes ciudades, nosotros allí en Trafalgar, en Barcelona, ves cada vez más gente durmiendo en la calle, más gente con muchos problemas de salud mental que están en la calle. Y sí, entonces, ¿cómo reaccionar ante esto? ¿Es una enfermedad realmente? ¿Es una enfermedad? ¿O es un estado de la persona que nunca, y por lo que yo he hablado, es incurable? O sea, además el narcisismo o esto son enfermedades egosintónicas. O sea, quiere decir que el mismo paciente, ¿vale? Eh, para él está bien. Lo que le diga el médico, ni pum, porque claro, el médico claro, se claro, equivoca. El problema de claro, la claro. egosintonía es ese, o sea, no soy capaz de ver mi deficiencia, mi mal o donde me estoy equivocando. Sí, Tengo la sí, 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 razón. sí, sí. ¿Me entendéis? Sí. Sí, 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 sí. A ver, yo creo que aquí tú estás, digamos, elencando una serie de temas que pueden estar relacionados, pero no son el mismo. O sea, yo no estoy segura de que todas esas enfermedades sean equiparables al narcisismo. El narcisismo es una, digamos, enfermedad psicológica. Enfermedad es un decir, una situación en la que efectivamente la persona, por carencias, no construyó la alteridad en su momento, que es más o menos entre los 4 y los 7 años de vida. La persona tiene que construir la conciencia de que existen otros, eso se llama construir la alteridad, existen otros con igual dignidad. Entonces, por lo que sea, el narcisista no lo hizo y se le alimentó en su egocentrismo. ¿Qué tanto es curable? Dependerá de la persona bastante y de si se enfrenta con problemas que le son insoportables y le hacen ver que tiene que caminar hacia otro lado o no, ¿vale? No me pronuncio sobre eso porque depende del caso. Pero las enfermedades del ser admiten un margen de reconsideración sobre uno mismo. Y te digo que eso puede pasar incluso en casos de enfermedades importantes. Alfredo dice, por ejemplo, la esquizofrenia, que puede haber personas con esquizofrenia que son capaces de mirarse aceptándose. O sea que, y él era médico. Entonces, eh, aquí nos referimos a aquello que sí admite un cierto grado de reconducción, porque atañe a la libertad más que a la razón.
o a la estructura de la persona. La libertad es una libertad convocada. Yo le dije una vez a Alfredo, oye, pero no hay libertad en este mundo, todos estamos determinados por nuestra historia y tal. Dijo, mira, la libertad es como la vida, crece hasta en los lugares más inhóspitos, hasta en donde hielos perennes hay líquenes y hay osos polares y salmones debajo del hielo. Y hasta en el desierto hay alacranes y o sea, vegetales. Entonces, hasta en los lugares más, entre las situaciones más adversas, hay un grado de libertad. ¿Cuál? No sé, porque eso sí que no podemos hacer un juicio de valor sobre personas concretas porque no lo sabemos. Nosotros siempre apelamos a la libertad. Eso por una parte. Por otra, claro que como sociedad civil tenemos que hacer nosotros, no esperar que el Estado haga, y menos si hay sátrapas encima. Si son verdaderos impresentables que no se ocupan de la vida de las personas. Tenemos que, como sociedad civil, organizarnos y generar procesos para rescatar a personas. Y creo que se hace. No se logra contrarrestar todas las ineficiencias del Estado, pero en algún grado sí. Creo que no podemos, es decir, absolutizar ni el mal ni el bien, sino hacer todo lo que esté en nuestra mano y mira, y lo que llegue se llegó, me parece a mí. ¿Eh? Lourdes, creo que querías decir algo. Bajaste la mano. Bueno, sí, quería comentar que en algún momento de tu exposición, que me ha parecido también muy buena, has hablado de que la humildad tóntica es esa aceptación de ser nada más y nada menos que lo que somos, seres humanos, pero has puesto un adjetivo a la aceptación, has dicho aceptación cordial. Y esto me da mucho sentido porque siento que la aceptación no puede ser solo un proceso mental, intelectual, racional, es cordial porque involucra todo el ser, es toda tu persona, ¿no? Que tiene que hacer este proceso de aceptación. Y luego también cuando has hablado de la corresponsabilidad social, ¿no? De que tenemos que caminar a una mayor corresponsabilidad. Y eso efectivamente es lo opuesto al individualismo que como sociedad estamos viviendo hoy en día. Ese es tu problema, ya verás tú cómo lo resuelves, yo no me involucro. Entonces, bueno, yo el otro día estaba escuchando una conferencia de Nazaret Castellanos, la neurocientífica, una conferencia que dio en una universidad en la Universidad de Logroño. Y entonces ella hablaba, bueno, de como neurocientífica, de que estamos mucho más interrelacionados y conectados de lo que nos imaginamos y ella cuando ya llevaba un rato de su conferencia les dijo a su auditorio, al público, decía, en este rato que yo he estado aquí hablándoles, dice, se ha ido produciendo una sincronización de nuestros corazones. Y eso me llamó mucho la atención también, o sea, cómo nos vamos sincronizando a partir a lo mejor de un espacio, de un tiempo, de estar conversando, de estar dialogando, de estarnos escuchando, de estar viviendo una misma situación y resulta que nuestros corazones y nuestros cerebros se van sincronizando. Bueno, me parece que la neurociencia en todos estos temas también nos puede dar mucha luz. Qué lindo. Precioso, de verdad. Nazaret Castellanos es buenísimo. Y es verdad que se irá descubriendo, ¿no? Poco a poco toda esta interrelación que también es física, física en el sentido de ondas, ¿no? Y química y biológica, porque intercambiamos en el metro intercambiamos microbiota también, a través del aire. O sea que nosotros que nos fantaseamos individuales, somos simplemente, o sea, estamos relacionadísimos, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguien más que quiera comentar algo.
Ay, yo quiero, pero no encuentro la manita. Bueno, no te preocupes, cuéntanos. Bueno, yo quería solo compartir una oración que aprendí hace algunos años, es muy cortica y que me ha servido mucho para trabajar en mí, porque pues yo pienso que si no me conozco, que si no puedo manejar mis emociones ni nada, es muy difícil que pueda tener una buena relación con los demás. La oración se utiliza mucho en muchos grupos de autoayuda y dice, es la oración de la serenidad, seguramente que muchos la conocen, pero la quiero compartir. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias. Muy buena, es súper sintética y muy buena para concluir este momento. Si nadie Bueno, tiene más, eh, hola, sí, eh, es un placer estar aquí, escuchar tantas cosas interesantes y que nos han ayudado mucho a entendernos, nuestra propia historia y entender la historia del entorno, de los que viven con nosotros y de la sociedad, porque realmente el realismo existencial lo que nos lleva es a encontrarnos, a entendernos y sobre todo a parar. En algún momento de nuestra vida llega el momento en que el semáforo se tiene que poner en rojo para ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos viviendo, sobre todo cuando se ha dado tanta preeminencia a la razón y dejamos un poco de sentir, que es el mayor problema, y lo que decía Alfredo en la historia cero es sentir. A veces nos olvidamos de eso, de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué siente el otro, cómo lo vive y cómo nos vamos coordinando con nuestros propios dolores, porque todos tenemos dolores y entre todos tenemos que ayudarnos a sanar esos dolores y esas enfermedades del ser, que como bien dicen, pues hay enfermedades que yo no las veo, pero el otro sí las ve. O yo me niego a verlas y el otro llega y me pone el dedito en la llaga. Y entonces esa es la corresponsabilidad existencial, no solamente en la paternidad, que yo creo que sí, pues, yo tengo un hermanito con educación especial, con algunas deficiencias. Sin embargo, él es una persona impresionante porque él sí que siente todo, lo percibe todo y sabe si uno está triste o alegre. Bueno, tiene otra percepción sobre la realidad y es feliz, completamente feliz. Entonces, es un ángel con el cual hemos compartido la vida desde que yo tenía 7 años que llegó a la existencia y ha sido pues todo un maestro de vida y de lo que tú decías, disfrutar de todo. Él es un ser completamente contemplativo. Y eso es lo que nos hace falta en estas sociedades tan vacías, en lo que decía Asunta, de tantas realidades que nos desesperanzan, nos desconsuelan, porque creemos que no podemos hacer nada, pero en el pedacito que uno tiene, puede hacer mucho, en el sentido de que toda esta escuela que hemos recibido de Alfredo es impresionante, es que tiene tantos tesoros que uno se queda aterrado de ver que sirve para todo, para todas las disciplinas, para todas las personas, no tiene ninguna exclusión de nadie y sí nos hace ver el sentido de la vida, el sentido de la vida profundo, en que todos somos responsables de todos. No hay realidad humana que se nos escape a poder hacer algo, en el sentido de que cuando yo ya acepto, me acepto y acepto el otro, es mucho lo que uno puede lograr. El lío es estar siempre uno en la jugada, que a veces uno también está medio dormido para ver la realidad y saber cómo actuar.
No es fácil, no es fácil, pero yo creo que eh, el vivir felices hace que la gente se pregunte por qué vivimos felices. Pues, Cuando en determinado momento nosotros también teníamos muchas disconformidades con la vida y con muchas realidades que nos ha tocado vivir y aceptar a pesar de los pesares, porque hay realidades humanas que son muy complicadas, muy difíciles. Sin embargo, ese de saber arrollarse y decir, bueno, tengo que sincronizarme con Dios primero y luego abrazar esas realidades que también a veces uno ha contribuido a que sean más difíciles y más complicadas. Y decir, cada día vale la pena levantarse y así sea un granito, un granito de arena, algo uno puede hacer para dar un poquito de luz, no solamente a uno mismo, sino al entorno en el que uno está. muchas gracias. Muy cierto. Ay, Y qué bonito. Josefinita trajo las rosas Todos para Qué poner bonito. belleza, más belleza todavía en el entorno. Qué hablando de hermosas. la naturaleza y del amor, aquí están esas rosas para todos, Es hermosa. Es hermosa. para Muchas todos y todas, gracias. que no se me Muchas pongan gracias, Josefina. Leticia, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque yo quisiera hacer dos comentarios breves, pero no sé si ya estamos fuera. Bueno, a ver, normalmente decíamos que eran 1 hora y cuarto. Tenemos ¿Mm? unos minutillos. Quien quiera Ah, irse, nadie le va a decir que no. Pero sí. sí, adelante, Nubita. Vale, pues un ejemplo de esto de paternidad difusa que todos conocemos y es el caso, por ejemplo, de Yadira Polanco y de su hermana Soneli. Entonces, Yadira, pues de la parroquia de Domingo, una familia que nos abre completamente las puertas y cada domingo vamos a su casa, nos acogen y Yadira se casa con un español, un amigo de Domingo. Esto, y bueno, y tiene un hijo. Yo decía, bueno, pues esto, nosotros también hemos contribuido a esta paternidad. Otro caso es el de Soneli, la hermanita menor, también Polanco, que se casa con Julien y se van a vivir a Suiza. Eso es hermosísimo, o sea, y ahí estamos todos, muchos que los conocemos. Bueno, este es un comentario. Otro, que quisiera hacer una pequeña resonancia, me llamó mucho la atención lo que dijo Lourdes, y es que hoy en la lectura, en la primera lectura, que es la lectura de Santiago, entonces dice, está un poquito fuera de tema, pero es correlativo. Dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, que le impongan las manos, y si tiene algún pecado, se perdonará. Entonces, me llama mucho la atención porque el pecado es un poco la autoexclusión de la comunidad. Entonces, cuando llega la comunidad, ora por ti, no solamente te sana, sino que también te vuelves a sentir incluido. Y esto, pues, imagínense, es lo mismo que estábamos hablando de Nazaret. Y es que en las ondas, o sea, el solo venir y visitar y ocuparse del hermano que está enfermo, que está arrinconado, que está afuera, que está, ya esto hace que se reintegre a la comunidad. Y quería comentarlo muy especialmente porque a veces buscamos y buscamos y es importante. Yo también busco, yo soy una buscadora nata, pero hay tantas cosas que las tenemos, digamos, desde ya. O sea, el contacto físico es muy importante. El poder visitar a un enfermo, o sea, darle vida, la vida que todos tenemos. Bueno, hasta aquí, perdón. Disculpe, pero bueno. Muchas gracias. No, no, muy verdad y muy bonito. Voy a detener la grabación. A ver.